Andrés Vázquez de Sola, bienvenido a los diálogos de literatura andaluza en red. Tu servidor. Puedo dibujar sin lápices, pero no puedo dibujar sin libertad. Una hermosa declaración de intenciones. Ni yo ni nadie. Para vivir, no solo para dibujar, para vivir, para comer garbanzo o patata, hace falta libertad. Siempre libertad. Y desgraciadamente, hoy en España no la tenemos. Hay una libertad con ira, ¿no? Como parafraseando a Harcha. Una libertad con ira en este caso. No. Hay libertad para decir cualquier tontería menos la verdad. La verdad está prohibida. Por decir la verdad puede uno ir a la cárcel. Por cantar una canción, ¿no? Por cantar una canción a las chirigotas, madre mía, que se atrevan ahora con las chirigotas. Y Franco lo hizo. Vamos, casi, ¿no? Franco lo hizo y esta gente, siempre que habla Rajoy dice, hablo con franqueza, digo con franqueza no, con franquismo. Su obra es una lucha contra la injusticia. Por favor, me estás diciendo de usted y bueno, yo te tuteo, no. Tu obra es Tú eres contra muy la fino, injusticia. tú eres muy fino, pero a mí no me hables de usted. Vale. Dime. Que digo que tu obra es una lucha contra la injusticia. Siempre. Nunca he sabido hacer otra cosa. Me puedo equivocar. Me he equivocado 1000 veces. Y estoy dispuesto a seguirme equivocando. Pero me equivoco yo. A mí que no me equivoque nadie. Y yo no intento equivocar a nadie. Yo no intento engañar nunca. Voy con mi verdad. En Andalucía decimos mi verdad. Y eso me parece a mí muy bonito, porque la verdad, efectivamente, la verdad no existe. Entonces, lo único que existe es la verdad de cada uno, la verdad subjetiva. Pero en fin, con mi verdad yo voy a todas partes. Nunca me he considerado un viñetista, sino un satirista. No. Es que aquí se utiliza un lenguaje. Joder, en España es donde peor sale el español. Se utilizan palabras que no significan en absoluto lo que son. Viñetista es el que hace viñetas, es decir, ilustraciones, dibujitos que acompañan una página. Pero un dibujante satírico es un periodista. Yo soy periodista y soy incluso director de periódico, de modo que, periodista es otra cosa. Y un viñetista, un gran respeto, es una profesión como otra cualquiera, como zapatero o médico, me da igual. Pero es otra profesión, no es nuestra profesión. Porque por encima de todas las etiquetas que se te ponen, ¿te consideras ahora quizás por encima de todo ese tiempo periodista? Lo he escuchado en otras entrevistas. Sí, es que yo soy periodista, es que es el único título que poseo. Sí. Es como un actor, será muy guapo, tendrá una bonita voz, o será muy feo, tendrá característicos, joven, viejo, pero será actor. Pues mi profesión es periodista, y como periodista soy, como dicen los cantadores, muy largo. Sí. Es decir, que lo mismo dibujo, que pinto, que escribo. He llegado hasta a cantar. una chirigotilla que hice cuando Carrero Blanco subió al cielo, pues, por la gracia de Dios, pues le hice una canción y a Franco le hice otra, es decir, que chirigota, que las he cantado también. Y si tengo que bailar, bailo. Pero siempre... Los periodistas tienen que hacer de todo, ¿no? Ahí está, pero siempre desde el punto de vista actualidad y opinión, porque soy periodista de opinión, por supuesto. De usted han dicho, y de ti han dicho. Y voy a leerlo. De todo, bueno y malo, pero voy a leer lo bueno hoy. Hoy estamos de fiesta. Alguien extremadamente libre, un gran hombre de la cultura europea del siglo XX, precioso. Un héroe de la libertad de expresión. Qué alegría tiene que dar que opinen esto de uno, ¿no? Bueno, eso lo ha dicho un amigo mío a quien respeto y quiero muchísimo, que es Julio Anguita. Eso último. Si no lo dice él, ¿quién lo va a decir? Pero eso que tiene que dar una alegría. Da una gran alegría, pero uno sabe que es exageradillo, es que yo se lo agradezco mucho, pero creo que su amistad conmigo lo traiciona. Soy un mediocre. Y además contento de serlo. Mira, una vez le ocurrió a un hijo mío que estaba presumiendo de padre, porque mi padre está con otro chiquillo de su edad. Y el director de la escuela, que lo oyó, le dijo, mira, efectivamente tu padre, en fin, tuvo amable, el niño no le iba a decir tu padre, no, le dijo, tu padre efectivamente es un gran artista y además dice, pero sabes que el padre de este niño es zapatero. Y para que alguien pueda apreciar la obra de tu padre, tiene que no dolerle los pies.
Si el hombre está obsesionado por el dolor de los zapatos, no podrá apreciar nunca el arte de tu padre. De modo que el padre de este niño tiene el mérito de que se pueda apreciar el talento de tu padre. Qué capotazo. Y Sí, sí. esa lección me ha servido a mí para siempre, para siempre. Yo nunca veré a nadie que es superior a otro, y menos aún los que se consideran superiores porque han nacido en una familia determinada. Un señor que no tiene más mérito que haber nacido en la cama de la reina, pues para mí no tiene mérito ninguno. Prefiero a alguien que estudia o a alguien que le regalan el máster, pues tampoco. Es decir, que yo pienso que todo hay que trabajárselo. Pero esto dicho, nadie es inferior ni superior a otro. Tus dibujos no pierden actualidad, aunque tengan muchos años. ¿Por qué trascienden las épocas o porque no ha cambiado tanto o por la libertad de expresión que sigue atenazada otra vez? Pues lo que me acabas de decir es el mayor elogio que se puede hacer de un dibujo o de un dibujante. Efectivamente, se puede dibujar la actualidad, pero la actualidad se repite, desgraciadamente. Y uno de los mejores dibujos que yo he visto está hecho durante la guerra del 14 al 18 y dice lo mismo que está ocurriendo hoy. Ese talento de ese dibujante, de ese periodista, que supo que en aquel momento se estaba viviendo una historia que se iba a repetir 100 años más tarde, pues ese es el mérito. Lo difícil en nosotros es que la actualidad no sea una actualidad que se olvide, sino que sirva de ejemplo para el porvenir, que sirva de ejemplo para que no se repita, aunque se repita. Se repite siempre, ¿no? Desgraciadamente. ¿Qué piensas ahora de tu cuadro La Gran Corrida Franquista? Que has dicho en otras ocasiones que quizá no sea tu mejor trabajo, pero es el que queda, ¿no? Bueno, eso fue el acelerador. Yo ese dibujo lo hice, no es un cuadro, es un dibujo. Y lo hice en España, viviendo en España y en tiempos de Franco. Y lo hice sentado en un café, inocentemente. Yo no intenté hacer un dibujo político, ni muchísimo menos. Yo hice un dibujo de lo que yo veía. Yo, como dice el poeta, yo sé muy pocas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto. Bueno, pues yo veía aquello y lo dibujaba inocentemente. Y lo único que hice, como jaimitada, como chistecito de Jaimito, es poner a Franco en una tribuna diciendo viva Franco, beba Coca-Cola. Es lo único que había de político, entre comillas, en ese dibujo. Pero luego, cuando llegué a Francia y cuando lo vieron las personas que sabían más que yo de política, porque yo era rojo, pero rojo porque sí, sin saber exactamente lo que era ser rojo, simplemente generoso y contrario a la dictadura y a la opresión. Y los que conocían aquello, pues me dijeron, vieron allí un requisitorio contra Franco y contra el régimen franquista. Y yo me quedé asombrado. Pues mira, ha sonado la flauta. Y eso es todo. Y efectivamente, cuando la veo hoy, efectivamente está todo lo que era la España de aquella época, pero que para mí era natural. Era lo que yo había vivido. Sin la curiosidad, Andrés, no serías lo que eres, ni un buen periodista. Si no tienes curiosidad no es nada, ¿no? Por supuesto, pero buen o mal periodista no lo sé, pero periodista sí. Es decir, y un periodista es alguien que intenta ver lo que piensa el otro y considerar que el otro también puede tener una parte de razón. Hay una frase que me gusta mucho que dice Alfonso Rojo, que en una separación hay 3 puntos de vista: el de él, el de ella, o el de él y el de ella, y la verdad. Exactamente. Bueno, exactamente. Y ahí yo procuro pensar en un momento determinado como Hitler. Y decir, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero matar a los pelirrojos, a los gitanos y a los judíos y a los homosexuales? ¿Por qué quiero matarlos? Y procuro ponerme en su... y no lo consigo, empatía, evidentemente, ¿no? Intenta, evidentemente no lo consigo. Pero intento absolutamente. Y la irreverencia también, ¿no? Hemos dicho la curiosidad y la irreverencia. Bueno, la irreverencia... ¿A qué llamamos irreverencia? Mira, en este libro, por ejemplo, que sale ahora, que dicen irreverente,
yo cuando era pequeño, Ujú. pues creía en el ratoncito Pérez y tenía un miedo espantoso a que el ratoncito Pérez se me metiera en la boca, por la nariz, me mordiera. Y yo de niño, pues, tenía pavor del ratoncito Pérez, aunque me dejara un centimito. Sí, sí. Ahora dicen que soy irreverente porque hay ratoncitos Pérez en los que no creo. Pero creo que si hay alguien irreverente, Ujú. no soy yo. Es una idea que habla, por ejemplo, seguramente la mujer más respetable que ha dado la humanidad, seguramente, Sí. que sería la Virgen María. Ujú. ¿Por qué llamarle Virgen? ¿Por qué preocuparse del himen de una dama respetabilísima durante tantos siglos? Yo creo que la irreverencia es la de ellos. Cualquier mujer es respetable y de ninguna mujer se debe hablar de su sexualidad, de ninguna, y menos que de ninguna de la Madre de Cristo. Entre otras cosas, por otra parte, ¿quién te dirá yo? Lázaro lo resucitó, dicen la religión, Sí. que lo resucitaron. Pues tienes que vivir entre nosotros. A lo mejor eres tú, Lázaro, y no te Sí, reconozco. claro. ¿Por qué? Pues porque si efectivamente se resucitó y se murió al poco tiempo, Ujú. pues entonces vaya una mierda de milagro. Sí, sí. Es un milagro muy cutre. Yo no puedo creer que si hay un Dios ha cometido una pifia parecida. De eso es de lo que hablo en mi libro, Ujú. de cosas que efectivamente por respeto, que Sí. esté claro, a los creyentes, debe uno decir, no os cachondéis de ellos, no habléis así. Si hay un Dios omnipotente y fuerte y poderoso, respetémoslo como es. Y si no existe, pues nada. Pero lo que no se puede es tergiversar y ofender a la mujer poniendo como ejemplo de mujer a una que no tiene más mérito que haber guardado su virginidad. Creo que la Virgen, que María, Madre de Jesucristo, merece más respeto que eso. Eres también un pionero de la televisión española. Bueno, en aquella época no me veía nada más que Franco. aquello era espantoso, porque yo tenía que hacer, yo hacía el dibujo de los participantes Ujú. y tenía 10 segundos, 1, 2, 3, 4, hasta 10, para hacer la caricatura de personas que yo no conocía. Y yo hacía el truquillo de pasar por los camerinos antes, para por lo menos para verle un poco la cara, para ver por dónde, si estaban gordos o flacos. Pero luego algunas veces el realizador me daba la broma de echarme a otro y yo me encontraba que Porque hay que trabajar muy en rápido. broma, pues. Cuando además tu forma de trabajar es todo lo contrario. Siempre Ah, sí, no, pero es profundizar en esa persona. Pero eso es ahora, en aquella época hacía lo que podía. Ya. Y menos en 10 segundos. Claro, y además hay personajes que con todo el respeto y con todo que me merecen, no tienen biografía. Un futbolista, por muy maravilloso que sea, el mejor del mundo, que mete 200 goles en un partido, Se les mitifica no mucho. es nada más que pegar patada a un balón. Sí. No tiene una biografía, no tiene nada que decir de él. Que ha jugado en tal pero lo único que ha hecho ha sido pegarle patada a un balón. Entonces, para mí, de un militar, pues, que ha matado a mucha gente y que le han puesto muchas medallas. Ujú. No se puede decir más. Por eso procuro hacer mis caricaturas, como las hago ahora, mis cuadros que son biografías, pero para que haya ese cuadro tiene que haber también una biografía. en la persona, A los ¿no? jóvenes, por ejemplo, pues yo me niego a hacer, por mucho que los admire y por mucho que eso, pues no puedo, porque ¿qué voy a decir de ellos? Ya. Francia, 15 años, el año 60 hasta el 75, ¿no? Sí. Bueno, y luego me tuve que volver, Sí. porque aquí en España no. Pero vamos a hablar de esa primera época, que fue muy dura al principio, lo pasaste bastante mal, y Dormí- después vas a dormir dormí bajo bajo un los puente, puentes, en noviembre sí, creo que fue, con el Sí, frío. de noviembre y diciembre, sí.
Sí, pero que después todo lo contrario, das el paso por casualidad, por un no, poco de suerte en la no, vida. casualidad no, porque tuve la suerte, precisamente la corrida franquista de la que me has hablado, yo me la llevé a Francia rodeando mi cuerpo por la caricaturita de Franco con el Coca-Cola. Si no lo había llevado tranquilamente, sin preocuparme nada. Y además en España la vio mucha gente y nadie consideró que era algo contra el régimen. No, llegué con aquello y empecé a trabajar. Primero pasé muchísima hambre, durmiendo bajo los puentes y tal, y luego me contraté como peón de albañil. Y muerto de hambre, yo al principio pues, no tenía prácticamente para comer. Y me caí del andamio, pero me caí para adentro, porque si me caigo para afuera no estaría yo aquí hoy. Y entonces me llevaron a un hospital y el médico me preguntó mi profesión. Aquí hubo un pequeño juego de palabras en francés, que me preguntó mi profesión y le dije journaliste, periodista. Y él, como me vio de peón de albañil, dice, se echa a reír y dice, quiere decir journalier, que es jornalero. Y digo, sí, si usted quiere, soy un jornalero del periodismo. Y al decirle eso, ya, pero de verdad, usted es periodista. Digo, sí, periodista. ¿Y cómo está aquí? Se lo expliqué, le conté. Y me pidió que le enseñara un dibujo. Y yo le enseñé la corrida franquista, es decir, hice que me la llevaran al hospital. Y el hombre me dice, pero esto es una maravilla, tal. El tío se entusiasmó y dice, lleva usted esto al canal. A mí me dio vergüenza llevarlo, vamos, no me fiaba de mí mismo con tantos fracasos, hice a dejar la portería y al día siguiente volví a preguntar si les había gustado y me dijeron, sube, están esperando. Me recibieron con champán, en fin, y me contrataron inmediatamente con un sueldazo que yo no podía ni soñar, ni soñar. Y ya ahí empezó mi carrera gracias a esa corrida franquista. Que luego fracasé, si se quiere, porque, ¿por qué? Bueno, porque para trabajar en el canal hace falta estar muy al corriente de la política francesa. Y yo no estaba tan al corriente. Entonces me seguían pagando, pero sin trabajar. Y yo me consideré que yo no vivo de limosna. Yo o trabajo o no. Entonces mi dignidad, me envolví en mi dignidad y me marché. Me marché y me fui a hacer dibujitos en otro periódico. Bueno, pero en Francia has estado en muchos periódicos. Sí, pero al cabo del tiempo volví. Cuando ya me consideré que estaba en condiciones de volver, volví. Y empecé a trabajar otra vez. Pero hice una caricatura de Georges Brassens y al director, que por cierto me quería mucho, me apreciaba mucho y yo a él también, pero no le gustó. Y me dice, ¿y tú por qué no dibujas como todo el mundo? Digo, pues porque dibujo mejor que nadie. Yo me marqué el farol, porque ya pues me cabré. Y me fui, y me marché. Y dije, ya no trabajo más aquí. Y luego murió este hombre. Aquí ya digo que yo fui a su entierro, a pesar de todo, porque yo no me disgusté con él, me disgusté con la vida, me disgusté con la vida, pero no con él. Entonces fui a su entierro. Y allí vi al nuevo director. Y me dice, mira, vuelve porque este hubiera querido que volviera, él nunca quiso ofenderte, no sé qué, no sé cuánto. Y volví. Y ya estuve todo el tiempo en el canal. Hay quien dice lo de los cargos, que aquí se utiliza mucho. Sí, sí. Yo soy subdirector del director de la... No, allí no teníamos cargo ninguno porque éramos todos copropietarios del periódico y el director era elegido cada año. Y yo podía haber sido director en un momento determinado, no lo fui nunca, porque yo creo que los directores de los periódicos son los peores dentro del periódico. No, ponga esa cara que es verdad. Sí, he trabajado en varios. Y como no hace falta, pues, lo único que éramos es todos iguales. Y todos teníamos derecho a hablar y teníamos los derechos... Igual que ahora. Allí sí. Igual que ahora. Y de modo que éramos todos codirectores. Un día que le presenté a alguien
al director como director, Sí. me dice, oye, no digas tonterías, tú eres igual de director que yo. Ajá, qué De bien. modo que éramos lo que se llama cuadros en Francia. Después pasa el tiempo, ¿no? Y vuelves para España. ¿Qué significan ya en tu carrera, en tu vida, quizás, San Roque y Granada, aquí en España? Bueno, yo cuando volví a España, naturalmente volví a mi pueblo, a mi Andalucía, a Cádiz, para ser concreto. Pero España, seguramente porque yo me lo merecía, o porque no he sabido, tenemos un lenguaje distinto. Un amigo mío que ha muerto hace muy poco y quería mucho y con mucho respeto, Sí. que es Forge, llegó a decir, es que tú has llegado a comprender España. Sí, sí, yo he comprendido muy bien, pero si he comprendido a Francia al cabo de pocos meses, a España que me ha pasado en mi vida más. Es España la que no me ha comprendido a mí, es España en la que se han tergiversado muchas cosas. La palabra democracia que se utiliza aquí no es en absoluto la democracia. En todo caso, Sí. y en el mejor de los casos, es una partitocracia. Aquí cuando el pueblo intenta manifestarse, se echa a la policía contra el pueblo. No, aquí se dice, pues dentro de 4, aquí puede haber toda la corrupción que se quiera. Pues si la gente ha votado por nosotros, ha votado por vosotros porque habéis hecho trampas en las elecciones. Y se acabó. Es decir, que se sabe, por ejemplo, que todas las elecciones del PP las han ganado gracias al dinero que han robado y sin embargo te dicen hemos ganado las elecciones. No, mire usted, Ya. usted ha vendido un bien que no era suyo. No, creo que- De modo que, por eso digo que aquí no se entienden muchas cosas. He oído hablar de muchas cosas que digo, no. Yo conozco el extranjero, conozco Sí, desde Turquía, donde tuve el Gran Premio del Humor, en Turquía, en Francia, en Italia, en muchos países, en Bulgaria. He vivido en muchos países, conocí muchos. Y yo nunca he visto lo que veo aquí. ya. Y un grado de corrupción ya brutal. Pero de la corrupción me parece, yo diré casi normal en la gente. Es decir, tú o yo o el cameraman, simpático, podemos ser corruptos. Pero una cosa es que seamos corruptos individualmente y otra cosa es que vivamos en la corrupción, en un país, en un régimen corrupto, absolutamente corrupto. Dicen que es un Estado de derecho, es un Estado de extremo derecho, en todo caso, Ya. masculino y femenino. Desde hace algún tiempo estás centrado en tu faceta, sobre todo como escritor y pintor, ¿no? Sí, porque como no tengo libertad para expresarme en los periódicos, pues tengo que hacer algo en lo que depende, yo hago mi trabajo como yo lo entiendo y si a alguien le interesa, si a un editor le interesa, me coge mis libros y si no le interesa, pues tengo en casa tengo 5 o 6 libros todavía Pendientes inéditos de eso. porque no los he presentado. Y este último que va a salir ahora, que ha salido ahora, Sí. que presentamos mañana, pues es porque el editor ha tenido el valor de sacarlo porque lo ha comprendido. Ha comprendido que yo no he querido, ni quiero, ni haré jamás ofender a nadie en sus sentimientos. Que lo único que hago es poner en claro ciertas cosas, precisamente en defensa de su propio ideal. De su propio ideal, no contra, sino al revés. Diciéndole, mira, tú haces bien en pensar lo que piensas, pero fíjate en este detalle y date cuenta de si tiene... Quizás los españoles no somos muy críticos con casi nada, ¿no? Porque si desarrolláramos más un sentido crítico, quizás pondríamos en... Por eso, porque estamos adoctrinados, no estamos convencidos de nada. Cuando alguien te dice que es católico, pero que no cree en el Papa o que no cree en Dios, pues entonces ¿qué de católico eres, no? Puede ser muy bueno, pero ser muy bueno no significa ser católico, ni ser cristiano, ni ser musulmán, ni ser no sé qué. Porque oiga usted, yo soy español. Bueno, ¿qué clase de español es usted? Que se lleva su dinero a Suiza o a donde sea. ¿Qué clase de patriota es usted? Ya. Es que es más patriota el
es peor español el catalán que quiere la República Catalana que el castellano que se lleva su dinero a Suiza, el dinero de todos. Ya. Que me digan quién es menos patriota. Con humor siempre, ¿no, Andrés? Con Ah, humor. yo sí, cuando me pongo serio siempre digo, oye, perdonad que yo no, lo que pasa es que ahora quería decir en serio eso, que no me hablen de falta de patriotismo, Ya. defensa de la Constitución. Pero ¿qué Constitución está usted defendiendo? La que dice que todos los españoles tenemos derecho al trabajo y a una casa, y a esto. ¿Esa es la Constitución que usted está defendiendo? Una ¿O parte. la única Constitución que usted defiende es la franquista? Es simplemente una monarquía impuesta por Franco. Ujú. Eso es lo único esa es la única Constitución que usted defiende, la unidad de España. ¿Qué significa unidad de España? Yo me siento andaluz, yo soy única y exclusivamente andaluz, sin mezclas de ninguna clase, andaluz. ¿Andalucía está en España? Pues soy español. ¿Que Andalucía estuviera en Polonia? Pues sería polaco. Yo soy andaluz y se acabó. Y si alguien me dice de implantar la República Andaluza, comprenderás tú que digo que sí inmediatamente. Reconoce que lee muchísimo, siempre ha leído. Un buen periodista tiene que leer Claro. mucho. Es la única manera de escribir algo decente, ¿no? Leyendo los clásicos, porque hoy día, sobre todo oyendo hablar Ujú. en la televisión, oye un castellano que ningún español de verdad hablaría. Solo en El Andalucía. futuro del español está en América. como Ahí has dicho está. antes. Mira, está mi mujer aquí al lado. Mi suegra era una cubana, Ujú. negra. Hablaba un castellano que yo no he oído nunca a ningún español actual hablar, ni políticos, ni locutores de televisión, ni de radio. Ninguno habla como ella. Ya. Eso de decir, la dije, Ah, bueno, sí. y bueno, yo qué sé, dicen cosas que Sí, que uno se queda asombrado, Ujú. asombrado. ¿Quiénes fueron y quiénes son tus autores preferidos? Pues mira, sería muy difícil decirlo, porque si hablo así rápido, Sí. diría la estupidez que diría cualquiera, que es Cervantes, por supuesto, y no, eso no lo voy a decir, no lo voy a decir. No lo sé, podría decir tal vez García Márquez. Que lo conociste en París. ¿no? Sí. Bueno, si viviera el pobre, a lo mejor diría que es mentira, pero en fin, siempre digo en broma, por reír, porque es el único nombre con el que yo me he acostado. Porque es verdad. Pero si fuera un Es periódico verdad. sensacionalista sacaremos el titular. Claro, pero es que tiene gracia porque incluso la persona en cuya casa dormí la siesta Sí, sí. con Gabo, cuando se lo dije un día, muerto de risa, ¿yo te acuerdas el día? No se acordaba, de modo que era algo tan normal, tan tonto, pero es que me hace mucha gracia contarlo. Sí, hombre. Yo me pongo muy serio y digo, es que yo no... Ay, decía la última pregunta, para vamos a terminar ya. ¿A qué le tienes miedo? A vivir, a la vida, a la muerte no. Le tengo miedo a la vida y miedo le tengo a muchas cosas. Yo soy un cobardica, pero precisamente creo que cuando se tiene miedo lo único que se puede hacer es ir hacia. Si dejas que el toro venga hacia ti, te mata. Vas tú hacia el toro y a lo mejor él recula. Ujú. Yo el miedo que tengo intento superarlo y no se entera más que mis calzoncillos. Y por último, ¿dónde habita el olvido, Andrés? ¿Dónde habita el olvido? Dentro de cada uno, Ujú. dentro de cada uno. España es un país muy olvidadizo. Pero el olvido, es que la palabra olvido tiene muchas acepciones. Lo que olvidamos, cada uno, pues no, se queda dentro. Ujú. Se tapa de una manera o de otra, pero está ahí. El sedimento sigue. Si te refieres al olvido
general, A esa idea. a lo que es lo contrario al recuerdo necesario, Ujú. ese lo tapan también, lo tapa el poder. El poder nos hace olvidar que se habla, y con esto no quiero hacer comparaciones ni nada, Ujú. pero se está hablando de los crímenes de las víctimas de ETA, por ejemplo, y se olvida las víctimas del franquismo, que están todavía Cunetas. las cunetas llenas de cadáveres, Ujú. sin que esto sea quitarle culpa a uno o a otro, pero vamos a medir las cosas, vamos a medir las cosas, vamos a hablar menos de la ETA y sobre todo menos de los terroristas catalanes estos que llevan un lazo azul, un lazo amarillo, nada menos. ¡Uf, qué horror!, ¿no? Un lazo amarillo y tratarles como los están tratando, mientras que hay ladrones que están viviendo en Suiza con 15 años de pena y se les ha dejado que se vayan a Suiza porque, claro, no se puede castigar a un principito y mientras tanto que haya gente que simplemente porque piensa que con un régimen se va a vivir mejor que con otro, estén en la cárcel desde hace ya varios años. Ujú. Eso no se puede permitir, eso no se puede, en todo caso, llamar democracia en ningún país del mundo. Yo no conozco ningún país demócrata o democrático en el que haya presos por pensar y por actuar según su pensamiento. Perfecto. Andrés, muchas gracias por regalarnos tu presente. Gracias a ti y perdona si me he sobrepasado en algún momento. No te has sobrepasado para nada. Gracias. Nada.